Se encuentran presentes en este panel la diputada mandato cumplido Vilma Ripoll, el diputado Alejandro Bodart, quien oficiará de anfitrión de este evento, las señoras Alicia Rivas Zelaya y Muriel Arenburg del colectivo de acción contra la violencia de género de la provincia de Misiones y nuestra querida María Obando. Así que ahora nos va a dirigir la palabra la compañera Vilma Ripoll. Y cuando Vilma concluya, vamos a abrir para preguntas que se quieran hacer y después las contestarían en el orden que fuimos dando la palabra. Bueno, gracias. Y antes de un poco de decirles lo que había preparado, quiero decirles que estuvimos con la jueza y que tuvimos una entrevista de 2 horas. Y que nos pusieron una nueva audiencia para el día 27 de marzo. Y entonces nosotras nos jugamos a terminar todos los pedidos de la jueza para ir con todo el 27 de marzo a exigirle que le devuelva a los hijos a María. Estén alerta, porque si eso no sucede, seguramente las vamos a volver a necesitar. Bien, nosotros hicimos la verdad que faltan 2 días para el Día de la Mujer. Y quisimos, desde el MST y de la Comisión de Género, nos pareció que era un muy buen homenaje terminar el libro, presentarlo hoy acá y estar acompañadas por María, por Alicia, por Muriel, que fueron partícipes junto con nosotras de toda esa pelea, igual que el grupo de profesionales como Fanny, que logramos construir para enfrentar el juicio. 2 abogados, un psiquiatra, un médico, un asistente social y todo lo que se aproximaba. Creo que entre todos nos conocimos para eso, para el juicio. Entonces es muy importante por eso que haya sido una construcción y el resultado entonces es que la libertad de María fue un triunfo colectivo. Eso fue la libertad de María. Y entonces nosotros creemos que eso nos tiene que permitir reflexionar y sacar conclusiones para ver cómo mejor encaramos las peleas por todos los derechos que nos faltan. Por eso nos pareció importante presentarlo al libro, que conozcan a María, a Muriel y a Alicia, y nos pareció en ese sentido que teníamos que desarrollar un poco nuestra experiencia para que todos ustedes conozcan y para que después incluso podamos intercambiar. Nosotros, esta persecución policial, política y judicial, del Poder Judicial, que fue terrible, fue la culminación de una cadena de violencias en la que, como decían antes, a María la atacaron desde la pobreza y la atacaron desde el género. Y así hacen con todas las Marías. Las condenan y las atacan y las encarcelan si pueden, por eso, por ser pobres y por ser mujeres. Porque el marido de María, padre de la nena de esta historia, nunca fue ni siquiera citado a declarar, ni nunca pensaron en incluirlo en la causa. O sea, María sola, como si no tuviera él nada que ver, fue acusada, condenada, intentaron condenarla y la metieron preso. Por eso que el gobierno de Misiones se haya animado a avanzar en acusarla, en detenerla 20 meses, en haberle sacado de los brazos a la beba, que tenía 2 meses y que María estaba amamantando, y que después haya intentado también condenarla y meterla presa. Hicieron de todo para meterla presa a María de por siempre. Y además condenarla por la muerte de su hijita, que nosotras estamos convencidas de que murió por alguna razón que era evitable.
porque se contaminó con el agua del arroyo que tomaban, que estaba contaminado por la partera Alto Paraná, verde está el agua del arroyo, o porque las condiciones de no tener luz, no tener baño, no tener gas y vivir como en el hacinamiento que vivían podía traer, y sin comida casi, podía traer una cantidad importante de consecuencias. Pero bueno, en realidad ellos se atrevieron porque no es el único caso. Y entonces quisieron rápidamente avanzar sobre ella para que no se extienda el ejemplo de María Obando. Y así lo hicieron, fueron por todo, nosotras también. Y la verdad que ellos iban por una y nosotros también. Y así fue todos los días. Y entonces es importante porque la verdad que, como decían antes, en María se concentran todas las formas de violencia de género, todas. María las tuvo, la violencia social, violencia familiar, violencia psicológica, violencia física, violencia laboral, todas. Pero hay miles de mujeres pobres que de verdad sobreviven en condiciones infrahumanas y que les toca todos los días quizás ver cómo su hijito sufre, cómo se enferma y cómo se muere y no pueden hacer nada como no pudo hacer María. Eso pasa todos los días en Misiones, pero pasa también en todo el país. Por eso todos estaban detrás del caso. El poder político nacional, el poder político provincial, la justicia, todos detrás de que no trascienda. Porque si trascendía era peligroso, porque ellos también saben que Marías hay en Misiones y hay en todo el país. Por eso la pelea que dimos por María fue importante para María, por supuesto. Pero también fue importante porque ayuda a la pelea de los derechos de todas. Haberlo visibilizado nos permite ayudar a pelear por los derechos de todas. Y creo que es eso lo que querían evitar, por eso enloquecieron mal cuando salió en todos los medios. ¿Y a quiénes enfrentamos en esta pelea? Y los enfrentamos a todos, porque nos tocó enfrentar al Estado y al gobierno de Misiones, que la verdad que fue una vergüenza. Para tapar sus culpas transformaron a María de víctima, que era de la situación de abandono de ellos, en victimaria. María era la culpable de la muerte de su hijo, y solo María, entre otras cosas, y ellos no habían tenido nada que ver. Por eso trataban de evitar sistemáticamente llegar al juicio oral, porque tenían terror de que ahí se supiera todas las trampas que después se revelaron y que quedara claro cómo quedó que el Estado y el gobierno de Misiones eran los responsables. Pero también tuvimos que enfrentar al juez. El juez, desde el primer día, dijo que María, además de decirle abandónica y todo eso, de que él la iba a procesar y la iba a condenar porque María era una mala madre. Y así lo decía por todos los medios, todos los días, y decía que ni los animales abandonaban a los hijos como había hecho María. Y lo decía por televisión, por radio, en los diarios y en todos lados. Y tuvimos un fiscal después que, siguiendo los dictámenes del juez, se atrevió a decirle, después de haber pasado el juicio y después de que recibieron una paliza fenomenal durante el juicio, en el alegato le dijo a María que era inmoral porque había tenido más de un marido. Digo, ninguna de nosotras pasa la del fiscal, ¿no? Entre otras cosas. No. Y a Dios gracias, ¿no? Y bueno, y entonces tuvimos que enfrentar también un abogado trucho. Hasta hicieron aparecer un abogado trucho que vino y le dijo a María: mira, a vos te hundió la nata, yo te voy a salvar, y si vos me firmás que yo soy tu abogado. Saben ustedes que María aprendió la firma en la cárcel, o sea que sabía firmar. Entonces, con la complicidad de la gente del penal, la apretaron durante 5 días seguidos para que firme. María le decía: yo tengo abogado, que eran los que nosotros habíamos conseguido. Entonces, con eso no les bastó, le engañaron, le dijeron: firmame acá, que diga que vos te entrevistaste con ellos para presentarlo en el penal, y le hicieron firmar que ella aceptaba ese abogado trucho, que le iba a venir a decir lo que dicen en lo que se llaman juicios abreviados, que es que ella se considera culpable y entonces le dan la mitad de la pena, o sea, 7 años. Eso le ofrecía como la gran salida, y eso le ofrecía para no llegar al juicio oral. Y después tuvimos que enfrentar a un gobierno provincial que de verdad, además de que tiene al frente a un empresario y corrupto como es Clos, que es kirchnerista hasta la médula, al secretario de Derechos Humanos, que como decían antes, tomó la pelea en sus manos, se ve que se la encargaron,
Y después de habernos recibido y habernos prometido que iba a encarar y que iba a tomar todo, salió a matarnos. Todos los días, por todos los medios, se ve que por orden del Poder Central, salió a sacudirnos mal. Y la verdad que era un gobierno que le había dado una casa, que después la van a ver en el libro, si eso se puede llamar casa, que no tenía ni agua, ni luz, ni baño, ni gas. Y ahí vivía. Y tomaban agua del arroyo, Aguará Iguazú se llamaba, el arroyo que pasaba por atrás de la casa de María, que estaba contaminado con las pasteras de la zona, Alto Paraná se llama la pastera. Y además que le había dado trabajo esclavo, porque María trabajaba en una cantera, incluso cuando estaba embarazada, 6 horas por día, iba con sus hijitos pequeños a trabajar, y no solo que no le daban licencia, sino que le pagaban 162 pesos, que no era en plata, sino en vales, y que se lo firmaba la secretaria, que era la hermana del intendente, y se lo cambiaban por mercadería en un solo supermercado que eran parientes del intendente. Y todo eso quiso ocultar en el juicio, solo que no pudo. Y entonces nunca le daban comida, porque María iba. Está registrado en todos lados que María iba a pedir comida, a pedir casa, a pedir colchones, a pedir camas, todo. La salud, no tuvieron vergüenza. Cuando le preguntamos por qué no se la llevaron si la vieron que la nena estaba complicada, nos dijeron que le habían dicho que la lleve al centro de salud o al hospital. Y cuando le preguntamos a cuánto queda, nos dijo el centro de salud 5 kilómetros y el hospital 20 kilómetros. Y esa era la salida que le dieron para resolver el problema. Y la asistencia social, imagínense, si ni tenían documentos, mucho menos asignación universal por hijo, de la que tanto se jactan el gobierno nacional. Y bueno, la otra pelea terrible que nos tocó dar es la pelea mediática, porque ellos intentaban disputarnos la población de Misiones diciendo barbaridades, haciéndole reportajes a una nietita de María que contaba historias, que contó 3 tipos distintos de historias en el expediente y en la tele. Y así, con todo eso, sensibilizar a la población de Misiones para que lo defienda al gobernador y a su gestión y al intendente y a todos esos corruptos que lo único que hacen es negocios con la miseria de la gente. O sea, nos tocó enfrentar a todas las instituciones del sistema, a todas. Y la verdad que todos los días nos tocaba dar respuestas en ese sentido. A veces hacíamos comunicado a la mañana, comunicado a la tarde, porque ellos pegaban y pegaban. Entonces, comunicado, presentación legal, presión política acá, presión política allá, y ir a la cárcel, avisarle a María que volvían las trampas, porque ella estaba encerrada y no sabía ni siquiera qué había pasado ni qué pasaba afuera. Entonces iban por ella, porque era el eslabón más débil de la cadena, para ver si podían quebrarla, y no pudieron. Entonces, ¿cómo fue que la conocimos y cómo dimos la pelea por la libertad? María la conocimos cuando fuimos al Encuentro Nacional de Mujeres. Antes de que llegáramos para el encuentro, viajó Andrea, nuestra compañera docente, varias veces para garantizar que tuviéramos un lugar bueno para parar. Todas saben que a veces nos cuesta. Y ella conoció a Alicia y a Muriel y a las compañeras del colectivo contra la violencia, y ellas nos dijeron: miren, cuando vengan tenemos un caso que ustedes queremos que conozcan, que es María Obando. Y efectivamente así fue, y entonces la fuimos a conocer a la cárcel, a María. María ese día nos vino a ver ella tiene mucha habilidad para hacer manualidades, o sea que trajo una para cada una. Y entonces nos conocimos y decidimos tomar en nuestras manos esta pelea, y la verdad que cuando llegamos acá, como le decía hoy en el programa, estuvimos en el programa de la Nata, le decíamos que cuando llegamos acá nosotros hicimos prensa con todos los medios, radios, teles, con todos, para que tomaran el caso, porque nos parecía impresionante, porque resumía todas las violencias, y la verdad que el único que lo tomó fue él. Entonces, junto con eso dijimos: ¿cómo hacemos para que toda la gente que escuchó y se quiere solidarizar lo pueda hacer de alguna manera? Y entonces se nos ocurrió hacer el amicus curiae, esa palabra difícil que quiere decir que políticos de los viejos partidos, está claro que no resolvemos ni la justicia, ni la policía, ni los derechos, ni nada. Entonces, esos cambios ya lo dijimos en la justicia, con la elección de los jueces por voto popular, pero también lo creemos que tiene que ser con la policía. Creemos que además de depurar toda la fuerza de los que son corruptos y de los represores,
tenemos que hacer y pedir la elección de los comisarios con los vecinos, porque el control de los vecinos puede hacer, y el control de las comisarías puede hacer que no suceda lo que pasó con María, con la policía que le quitó el hijo y que le puso un revólver acá para sacárselo. Y también tenemos que cambiar los viejos partidos, la UCR, el PJ, que son los que gobernaron todas estas provincias y todos estos años y que nos han llevado a esta situación. Y también cambiar a los dirigentes que gobiernan, a los Macri, a los Maurice Clos, que es el gobernador de Misiones, y que Cristina le dice, hola Mauri, en vez de decirle otras cosas que le tendría que decir, y a la propia Cristina, que hace doble discurso con todos nuestros derechos. Y entonces necesitamos tener diputados, senadores, gobernantes, presidentes, que estén al servicio de las necesidades de todos nosotros y no de los negocios de los grandes grupos empresarios. Entonces, tenemos que terminar con la opresión, que es patrimonio de nuestro género, de las mujeres, porque a nosotras nos explotan, pero además nos oprimen. Y para terminar, hay que cambiar de raíz la sociedad, porque es la sociedad, esta sociedad y el capitalismo lo que necesitan que estemos oprimidas para que pasen sus planes, para poder seguir siendo ellos los que dirigen el mundo. Y entonces necesitamos construir una sociedad más justa, más democrática y más igualitaria. Y creemos bueno, para nosotros esa sociedad es el socialismo, pero sí nos queremos poner de acuerdo en que necesitamos otra sociedad. Esta sociedad va en contra de todos nuestros derechos y no está dispuesto a que podamos avanzar en ninguno. Y entonces nos parece que esa pelea de fondo que tenemos que dar son peleas políticas, porque son contra los gobiernos, contra el sistema, contra el régimen político. Y para dar esas batallas políticas, para llevarlas adelante, nosotros la verdad creemos que se necesita una herramienta política, que se necesita una alternativa política que se ponga, que le dé respuesta, que haga propuestas por cada uno de los problemas y que se ponga al frente para pelearlos y para ganarlos, para llevarlos adelante. Nosotros estamos haciendo en el MST eso dentro del movimiento Proyecto Sur, pero la verdad que creemos, y en ese sentido vamos a seguir luchando por cada María, y los convocamos a ustedes a que nos acompañen, y vamos a seguir luchando, ya que se aproxima el 8, por todos los derechos pendientes de todas las mujeres, pero también los convocamos a sumarse a esta apasionante construcción de la herramienta política que nos pueda permitir juntarnos todas, codo a codo con los varones, ser muchos y ganar las peleas de fondo, que son las de conseguir todos los derechos en otra sociedad. Nada más.